buenas noches a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como es habitual, cada lunes estamos comenzando la semana acá en nuestro programa y estaremos hablando de dos temas en específico. En primer lugar, estaremos haciendo un análisis de los resultados del referéndum que se celebró este domingo en Bolivia, con el cual, de aprobarse o no, bueno, se daba paso a la posibilidad de que el presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera pudieran postularse nuevamente para dirigir el país. Estaremos haciendo este análisis y para ello me acompaña la doctora Ana Teresa Badía Valdés, periodista de Radio Rebelde, profesora de la Universidad de La Habana y analista de temas internacionales. Y en los últimos minutos de nuestra mesa redonda también estaremos comentando, analizando la situación que vive Siria y cómo va a repercutir o está repercutiendo en el resto del Oriente Medio. Por supuesto, también tendremos la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí. Esas son nuestras opciones. Por favor, quédese con nosotros. Y como siempre, comenzamos nuestro programa con la noticia del día y en esta ocasión vamos a darle lectura al llamamiento a nuestro pueblo publicado en la prensa cubana en el día de hoy y firmado por el presidente de los Consejos de Estado y Ministro General de Ejército, Raúl Castro. Dice así: como es conocido por nuestro pueblo, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la rápida propagación del virus Zika que afecta a 32 países en nuestro continente, declarándola como una emergencia sanitaria de alcance internacional. Aunque no se ha demostrado con evidencias científicas que la infección por el virus Zika en el embarazo sea la causante de todos los casos de microcefalia reportados en los países afectados, sí se ha encontrado un importante vínculo con el incremento de este defecto congénito. La afección se transmite por los mosquitos de género Aedes. En la actualidad no hay vacunas ni tratamientos para dicha enfermedad. Por tal razón, la mejor forma de prevenirla es la eliminación o disminución de la presencia del vector y la protección frente a las picaduras de estos insectos. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso en nuestro país, aunque se vigilan y estudian todos los síndromes febriles inespecíficos para identificar tempranamente su presencia y se intensifica el control sanitario internacional. De manifestarse algún enfermo, existen todas las condiciones para brindarle una asistencia médica calificada. Cuba ha desarrollado un trabajo intenso para disminuir la presencia del vector, con el objetivo de mantenerlo a niveles que no ofrezcan peligro. Sin embargo, factores relacionados con la inadecuada calidad técnica del trabajo antivectorial, el deficiente saneamiento ambiental y condiciones climatológicas adversas propician el riesgo de que se propaguen enfermedades. Ante esta situación, la dirección del partido y del gobierno han adoptado un plan de acción bajo la conducción del Ministerio de Salud Pública para el enfrentamiento del virus Zika y por consiguiente al dengue y al chikungunya. Una vez más, el verdadero protagonismo en la lucha contra las amenazas de epidemias le corresponde a todo nuestro pueblo, pues para alcanzar el éxito en esta importante y necesaria tarea es indispensable contar con su participación consciente. Urge acometer un programa de saneamiento intensivo en los centros laborales, en las zonas residenciales y dentro de las propias viviendas, con la colaboración activa de los organismos, organizaciones de masas y la comunidad. Es necesario que cada cubana y cada cubano asuma este combate como un asunto personal, un problema que le atañe, sobre todo por la responsabilidad que adquiere, en primer lugar, con su familia. Como parte del plan de acción aprobado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias destinarán más de 9.000 efectivos, entre ellos oficiales permanentes y de la reserva, así como medios técnicos para reforzar las labores antivectoriales y de saneamiento, con el apoyo adicional de 200 oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria. En esta coyuntura se hace necesario que todos los ciudadanos y entidades cumplan estrictamente las normas sanitarias y las medidas que garanticen el enfrentamiento al vector para no contribuir a la propagación de epidemias y otras conductas que la favorezcan o constituyan un peligro para la salud pública. Posterior a la etapa intensiva, se debe implementar un plan de sostenibilidad en el tiempo que no se convierta en una campaña más, de manera que garantice índices de infección mínimos. Al igual que en otras ocasiones, nuestro pueblo sabrá demostrar la capacidad de organización para mantener los niveles de salud alcanzados por la revolución y evitar así sufrimientos a nuestras familias. Como nunca antes, en estas tareas similares
se impone ser más disciplinados y exigentes. Firma Raúl Castro Ruz. Esta es nuestra noticia del día. Vamos ya a nuestro primer tema en la mesa redonda de hoy. Bolivia, un referendo que busca modificar la Constitución para habilitar la reelección indefinida del presidente. De esta manera, Evo Morales sería habilitado para un cuarto mandato consecutivo. Comenzó el recuento de votos en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral destacó la participación pacífica y también masiva de la población en esta jornada electoral. Observadores tanto de la OEA como de la UNASUR han reportado un desarrollo normal de este proceso electoral. Más de 6 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en el referendo constitucional para habilitar o no las candidaturas del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera en las elecciones del 2019, que lo habilitaría a Evo Morales a tener de esta manera un cuarto mandato consecutivo. Ya comenzó el recuento, todavía no hay datos oficiales. Bueno, no hay datos oficiales, pero Ana, quizás sí podemos ir anunciando o analizando los reportes oficiales que se han dado, más o menos las tendencias y cómo ha ido evolucionando el asunto. ¿Qué ha pasado con este referéndum? ¿Qué resultados hay? Bueno, muy buenas noches, Oliver, para ti y también para la audiencia a esta hora. Ya hay algunos resultados oficiales, resultados No preliminares todavía, que dan hasta ahora un triunfo del no en aproximadamente un 56% y el sí en poco más del 43%. Claro que todavía falta el voto, sobre todo de las zonas rurales y del exterior del país. El voto de las zonas rurales en este caso es muy importante porque mayoritariamente vota en apoyo a la opción que encabeza el presidente Evo Morales y el movimiento al socialismo en este caso. No obstante, lo que sí existen son sondeos a boca de urna. Todos sabemos los reparos que hay contra este tipo de estudios de opinión que están dando en la mayoría de las ciudades del país un triunfo de la opción no, o sea, a no modificar el artículo 168 de la Constitución. Mayoría, según estos estudios, en las grandes ciudades, obviamente menos en el Alto, importantísima la presencia del voto allí. Y Oliver, estos son los resultados hasta ahora que se conocen. Sabemos que es un país en el cual el recuento de los votos es lento. Creo que habrá que esperar a las próximas horas. No obstante, intentamos acceder al sitio web del tribunal y en estos momentos tiene problemas de conexión. No obstante, espero que después de este último parte que ha sido ofrecido durante esta jornada no se haya emitido todavía una nueva cifra. Reitero, habrá que esperar a las próximas horas para finalmente saber algunos de estos resultados. ¿Y cómo analizas estos resultados? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a esta, eventual derrota de la opción oficialista del gobierno como tal? Mira, yo creo, primero desde mi punto de vista, sea cual sea la opción ganadora, hay que respetarla porque es la decisión de un pueblo que, como vimos en el reporte, acudió masivamente a las urnas, lo hizo de manera pacífica. Desde mi punto de vista, hubo, por ejemplo, en la campaña comunicacional presentada por el MAS, desde mi punto de vista hubo errores, fue más concentrada a algunas ideas vanas que justamente a enfatizar en los logros del país. Estamos hablando de Bolivia, el país que ha llegado a crecer 6,4% en su Producto Interno Bruto, en la nación que ha tenido innumerables beneficios económicos y sociales. No obstante, desde mi opinión, esto no estuvo reflejado en la campaña, o sea, que solo se basó en algunas ideas muy generales y a veces gastadas ya para el electorado boliviano. La otra respuesta
A mí me parece que hay que encontrarla también en algo de lo que dijo durante las últimas horas el presidente boliviano Evo Morales en una entrevista publicada en medios internacionales. Durante estas jornadas invitó a periodistas del rotativo del país y de Financial Times, a los cuales, analizando precisamente el contexto actual en el que vive su país, pues criticó muy duramente la situación en algunas de las bases del movimiento al socialismo. Dijo, tenemos divisiones internas, hay divisiones internas hacia las bases del movimiento, hay corrupción y hay también peleas entre muchos por ser alcaldes y concejales. Yo creo que eso, dicho por el propio presidente Evo Morales, dice mucho de cuál es la situación. Citaba en esas declaraciones, por ejemplo, puntualizando el caso de una joven que fue incluso vetada por otras fuerzas por cuestiones de machismo, por cuestiones también de intolerancia. Yo creo que por ahí están algunas de las causas. Siempre cuando hablamos de este tema hablamos de la necesidad de estos movimientos de mirarse hacia adentro, y para nada es descartable también la arremetida de la derecha nacional boliviana, que no ha cambiado, tiene a los mismos dirigentes corruptos. ¿Cómo evalúas esas posiciones de la derecha frente a toda la campaña? Mira, la actuación de la derecha boliviana ha sido la misma. De hecho, tampoco pudieron llegar unidos a este referendo. Son los mismos representantes. O sea, si hacemos un repaso, está Samuel Doria Medina, aspirante, creo que por tercera oportunidad en su momento a la presidencia del país. Está el ex Jorge Tuto Quiroga, prófugo de la justicia boliviana. Está Rubén Costas por allá por Santa Cruz. En fin, son los mismos representantes, Oliver, que reitero, ni siquiera a esta contienda pudieron llegar unidos. Lo que pasa además que reciben obviamente los influjos de la derecha continental, que es innegable en un contexto en el cual, como hemos comentado en otras oportunidades aquí en esta mesa redonda, puede hablarse de un retroceso en algunas de las fuerzas progresistas en América Latina, y este es el reflejo también. No se puede mirar descontextualizado de todo lo que está ocurriendo en América Latina. Y reitero, tampoco se puede mirar aislado de esta arremetida de la derecha internacional contra América Latina. Sobre América Latina quiero quizás ampliar un poco después sobre este tema. Ahora, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuán duro es este golpe para el movimiento del socialismo y para el proceso que se vive en Bolivia? ¿De alguna manera es un obstáculo para la continuidad del proceso? ¿Lo ves así? Bueno, a ver, yo creo que obviamente al presidente Evo Morales y al movimiento al socialismo le hubiera gustado ganar este referendo. Ahora, de ahí dista mucho interpretar esto como el final de Evo Morales en Bolivia. Fíjate, son cosas muy diferentes. Porque tendría que recordarte, por ejemplo, que estas mismas encuestadoras, estos mismos sondeos a pie de urna que están dando el triunfo de la opción del no, hace escasas horas también están haciendo públicas cifras que en estos momentos existe en Bolivia un apoyo de más del 60% a la gestión del presidente Evo Morales. O sea, no lo veo como el fin de el proceso, ni mucho menos. Sí lo veo como un escollo, sí lo veo como un punto de inflexión desde el cual hay que mirar hacia lo que está ocurriendo en el interior, y hay que mirar también cómo esto pues perfila las posibilidades de cara a las presidenciales del 2019, por ejemplo. De todas maneras, y es una opinión personal, no sé si la compartes, en el caso de Bolivia, si hay una buena, vamos a decir, cantera de cuadro en el vicepresidente, por ejemplo, que podría ser candidato. Sí, pero no podría el vicepresidente. Como presidente. Como presidente. Como presidente. No obstante, yo sí coincido en que hay que seguir diversificando esa cantera. Los movimientos no pueden depender de un solo líder. Claro. ¿Te das cuenta? Y
vuelvo a insistir y me amparo también en las propias declaraciones del presidente Evo Morales, y es lo que hemos visto también en otros procesos similares en América Latina. Yo creo que hay que desde la élite continuar bajando a las bases, que en definitiva es donde están esos líderes, que son la continuidad. Lo que pasa es que la experiencia histórica siempre ha demostrado que por lo menos en procesos tan jóvenes, que desde el punto de vista histórico Bolivia son unos años, 10 años, siempre la figura del líder es muy importante para esa continuidad. Es muy importante, pero la figura... los relevos se adquieren a lo largo de Pero hay que trabajar en eso. Hay que trabajar. Hay que trabajar en eso. Bueno, vamos a escuchar qué ha dicho el presidente Evo Morales precisamente del desarrollo de esta jornada. Escuchemos. Y vamos a respetar los resultados, sea el no, pero sí, siempre hemos respetado. Esa es la democracia. Y repito nuevamente, he pedido a todos los sectores sociales, grupos que participaron, sea con el sí, con el no, mucha serenidad, mucha responsabilidad, esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral. Pero también algunos escuchaba ahí como ya se hubiera acabado la vida del Evo, del proceso. Se equivoca. La vida sigue, la lucha, si gana el no, la lucha sigue, la gestión sigue, tenemos tantas responsabilidades y que no se trata de desesperarse frente a cualquier resultado. Nunca nos hemos desesperado. Mis compañeros de algunas regiones me plantean, nosotros estamos esperando la fiesta. Sabemos que ha habido una guerra sucia, una campaña no puedo entender. Cuando no hay propuesta, sabemos que es una guerra sucia. Bueno, también el presidente Evo Morales decía en unas declaraciones que cualquiera que fuera el resultado, Bolivia no iba a dejar de ser nunca un país antiimperialista. Y eso me da pie a preguntarte, Ana, ¿cómo ha sido el papel de Estados Unidos en esta jornada? Porque hay muchos artículos, por ejemplo, de Atilio Borón y otros analistas que han publicado en diferentes publicaciones, Cuba Debate, una de ellas, por ejemplo, sobre el papel que han desarrollado determinadas agencias gubernamentales de Estados Unidos para esa guerra sucia del cual hablaba el mandatario. Sí, hubo guerra sucia por parte de la derecha nacional, por parte de la derecha internacional y por parte también de representantes de agencias de Estados Unidos. Creo que habría que pensar que en los últimos tiempos estuvo llegando a Bolivia un alto número, incluso de oficiales CIA. Eso está claro. Creo además, fíjate, yo veo como la manifestación más sucia de toda esta política lo ocurrido durante los últimos días con relación a una supuesta revelación que hizo el periodista Carlos Valverde, precisamente quien se estuvo reuniendo en diciembre del 2015 con fuentes norteamericanas que venían de ahí mismo de la Embajada de Estados Unidos. Este periodista encabezó durante los últimos días una campaña en contra del presidente Evo Morales, asociándolo con una expareja sentimental, Gabriela Zapata, quien actualmente es gerente de una empresa china, la principal proveedora del Estado. Pero fue tal la guerra sucia en la cual obviamente hubo participación directa de funcionarios, incluso de diplomáticos, tal vez con fachada de diplomáticos de Estados Unidos. Fue muchísima la incidencia de esta campaña en los resultados, incluso de encuestas antes de el referendo. Se estuvo vinculando, reitero, a la figura del presidente Evo Morales con el supuesto nacimiento de un hijo como resultado de esa relación. Se estuvo hablando también del supuesto tráfico de influencias con relación a la empresa de la cual es gerente esta persona, que el presidente Evo Morales incluso confesó no ver desde el año 2007. Pero sin duda esto afectó un poco los resultados desde mi punto de vista del referendo, en un país en el cual las acusaciones por tráfico de influencia en los últimos tiempos suelen tener incidencia también en este tipo de campañas. Y también se desató mucha campaña mediática en las redes sociales, creando sobre todo un
panorama de incertidumbre y de mucho miedo, lo cual sabemos que es que ha sido muy aplicado en los últimos tiempos en procesos similares en América Latina. Y bien breve, Ana, hablabas de América Latina, que esto constituye un golpe también para el avance de la izquierda en América Latina. Háblanos un poco sobre este tema, cuán duro puede ser también este golpe. Bueno, al principio te hablaba para el proceso ya dentro de Bolivia, ahora hacia afuera, en un contexto hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, hemos visto lo que ha pasado en Argentina, también ahora en Ecuador comienza todo el proceso electoral de inscripción sin el presidente Correa como posible candidato. ¿Cómo lo ves? Sí, desde mi punto de vista, bueno, yo coincido contigo que sin duda, y lo hemos hablado en otras oportunidades, para el proceso de América Latina, esta pérdida del referendo en Bolivia, pues apunta sin duda otro punto en desfavor. No obstante, como te decía hace un rato, no significa el final ni del movimiento nacional en Bolivia, ni el final de las fuerzas progresistas en América Latina. Lo que sí nos están alertando estos resultados es que fíjate que la derecha está a la caza de cada uno de los países. Ya lograron resultados en Venezuela, lograron resultados en Argentina, todo parece indicar que lo están haciendo ahora en Bolivia, a pesar de que, bueno, reiteramos, no se conocen los resultados oficiales. El presidente hasta el 2020, demora 4 años. Todavía demora, pero puede interpretarse también como una derrota para el propio Morales. Y continuarán a Brasil, ya están cuestionando a la presidenta Dilma Rousseff constantemente, poniéndola al borde de un juicio político. Durante los últimos días también intensos ataques contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. O sea, te das cuenta que desde mi punto de vista, bueno, la arremetida es brutal. Bueno, Ana, muchas gracias por este análisis de la situación boliviana y también de la situación latinoamericana. Te esperamos en una próxima mesa redonda. Nos vemos, gracias. Este martes, en la mesa redonda, Estados Unidos y las elecciones. Los resultados de las más recientes primarias, la retirada de varios candidatos, el programa político que defienden los que quedan en contienda y otros temas de interés sobre el panorama electoral estadounidense serán analizados por expertos en la mesa redonda que transmitirán este martes a las 7 pasado meridiano, Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa redonda. Más allá de la noticia. Se pierda esta mesa redonda mañana martes, un tema que cada día tiene mucho más que ver con la realidad cubana y con la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos. Quizás un adelanto pueda ser la esquina hoy con Taladrí, que nos trae un tema muy a tono con este tema que se tratará mañana en nuestro espacio. Muy buenas noches a Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Como explicamos la semana anterior, hoy vamos a terminar con el tema de las posiciones hacia Cuba, en este caso del bando demócrata en las elecciones de los Estados Unidos, y también una actualización de cómo está este bando hasta el día de hoy. Una aclaración antes de comenzar. Tanto la semana pasada como estas son las posiciones, lo que han dicho los precandidatos, tanto republicanos como demócratas, con relación a Cuba durante la campaña. No es la posición histórica de ninguno de ellos, porque muchos de ellos han hablado antes, han hablado ahora y hablarán después. Y les aclaro esto porque es muy posible
que un candidato diga una cosa ahora en las primarias que tiene que enfrentarse a un tipo de electorado, después, si logra la nominación de su partido, diga otra cosa cuando tiene que apelar al voto independiente, a otro tipo de voto, ya cuando hay solamente dos candidatos, porque los otros realmente no cuentan en el sistema político americano, y a lo mejor el que llega al gobierno, cuando llega al gobierno, entonces hace otra diferente. O sea que puede ser que diga una cosa sobre un tema, no sobre Cuba solamente, sobre cualquier tema, en la fase primaria. Después diga otra cosa en la fase final, si logra la nominación de su partido, y después si llega al gobierno a lo mejor hace otra. Así que hay que concentrarse en lo que está ocurriendo ahora, porque en la política americana esto es así. Y aclarado esto, entramos a que quedan dos candidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders. ¿Qué ha dicho en esta fase Hillary Clinton sobre Cuba? Vamos a verlo en pantalla. Ahí está. Era una cuenta pendiente desde hace mucho tiempo y trabajé por ello cuando era secretaria de Estado, porque creo que tenemos que hacer más de aquello que pueda resultar exitoso para ayudar a los cubanos para que tengan más democracia, más libertad y oportunidades económicas. Continuó diciendo, el acercamiento a Cuba se ha hecho de una manera muy pensada. Y sigue, apoyo mucho lo que el presidente Obama está haciendo en Cuba. Con la política de Obama se ha abierto una puerta hacia el futuro de un modo en el que el embargo y la falta de relación entre ambos países no hubiera podido hacerlo. De llegar a la Casa Blanca, intentaré avanzar para lograr el levantamiento del embargo. Pero aclara, tengo una actitud sobre esto y debe ser acción por acción y espero que el gobierno cubano haga más, que se abra más. Y termina, si el presidente Castro y el gobierno de Cuba continúan abriéndose, entonces creo que de nuestra parte debemos seguir trabajando para levantar el embargo, pero para levantarlo completamente hace falta que actúe el Congreso. Hasta aquí la posición de Hillary Clinton. Si usted me pregunta, es la continuidad de lo que está haciendo en estos momentos la administración Obama, es la misma posición de la administración Obama de cambiar la política, no renunciar a viejos objetivos de cambio de gobierno en Cuba, aunque fíjense que a diferencia de los republicanos, se usa la palabra gobierno, que es correcto, se reconoce que hay un gobierno, etcétera. De lo que han dicho los candidatos republicanos hasta ahora. No obstante, es la misma posición que ya hemos analizado de la administración Obama, de la cual ella fue parte. Ella propuso también empezar este proceso, parece que estuvo en su génesis, de cambiar los métodos, cambiar la relación y no renunciar a viejos objetivos que son realmente de incumbencia solamente de los cubanos de Cuba y de nuestro país, que es, como siempre, cambiar el régimen, influir, modificar el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no quiero abundar más porque ustedes han oído ya bastante sobre la posición de esta administración hacia Cuba. Ahora, ¿qué dijo su rival, Bernie Sanders, sobre Cuba? Vamos a verlo. 50 años de Guerra Fría son suficientes. Ya es hora de que Cuba y Estados Unidos pasen la página y normalicen sus relaciones. Y en un Twitter, vamos a ver aquí qué puso. Vamos a ver. Él puso una frase en un Twitter, puso esto mismo más o menos, y puso las banderas de los dos países unidas así en su cuenta de Twitter. O sea, Bernie Sanders, un hombre que incluso ha visitado Cuba y que tiene esa posición, apoya lo que está haciendo la administración y lo dijo bien claro, que normalicen sus relaciones, puso dos banderas. Ha quizá hecho algunos comentarios también sobre el tema de democracia, de derechos humanos, etcétera, sobre el cual existen, ya sabemos, diferentes opiniones. Y hay que ver si avanza Bernie Sanders, si cambiaría, si introduciría nuevos elementos, si modificaría su posición. Pero hasta ahora, esto es lo que hay de los dos candidatos demócratas. ¿Qué está pasando hoy en el bando demócrata? Vamos a ver una rápida mirada a lo que está ocurriendo. Mire. Para ganar la nominación hace falta acumular, cuando se llegue a la convención, 2.383 delegados. Después de estas primeras elecciones, de estas tres, sea caucus o sea elección primaria, Hillary tiene 67 delegados, Bernie Sanders tiene 52. Ahora bien, hay 4 temas claves para entender
qué está pasando y qué puede pasar en estas elecciones. Cuando la gente vota, cuando termina, le hacen lo que se llama las encuestas a pie de urna, le preguntan una cantidad de cosas y alguna gente responde, otros no, pero mucha gente responde. En esas encuestas a pie de urna, la gente que ya votó, vean cómo respondieron ante estas preguntas. Vamos a ver la primera. Cuando le preguntan a los que votaron, ¿quién usted considera que es más honesto y confiable? Hillary Clinton, 12%. Bernie Sanders, 82%. Vamos a detenernos aquí. Bueno, también vamos a detenernos, eso viene ahora. Este es el mayor problema que tiene ella hoy con relación a Bernie Sanders, que la gente considera que ella no es honesta y no es confiable, que está haciendo eso por ella y no por la gente, que está vinculada a los grandes intereses económicos de Wall Street, como se acostumbra a llamarle, y la mayoría de la gente piensa eso. Hoy ella lo reconoció y ya dijo que la gente tenía un problema de confiar en ella, de que lo estaba haciendo por ellos y no por ella misma todo este proceso, y que ella va a trabajar en eso. O sea, ya llegó a reconocer, porque ustedes vieron ese número, 82% considera que Bernie Sanders es más honesto y más confiable que Hillary Clinton. Es un tema que ella tiene, que la martilla históricamente, no solamente ahora. Ahora, vamos a ver la otra pregunta que les decía. ¿Quién usted cree que se preocupa e interesa más por usted? ¿Hillary Clinton o Bernie Sanders? 80% considera que es Bernie Sanders y solamente el 14% considera que es Hillary Clinton. Lo mismo. Ella se está preocupando por ella, son sus intereses, sus ambiciones, y el otro se preocupa más por nosotros. Eso lo está diciendo la gente que votó. Ahora bien, ¿cómo usted me explica que ganó en Nevada las últimas elecciones por unos 5 puntos de diferencia? Es verdad que llegó a tener 20 y ganó por 5 puntos, pero ganó. Y la próxima elección es en Carolina del Sur de los demócratas y tiene 25 puntos de ventaja. O sea, la va a ganar Hillary sin discusión. Hay quien dice que aquí empezó ya el momentum de Hillary y la consagración de ella electoralmente hablando. Dice Bernie Sanders que no. Ahora, ¿por qué yo siempre les he dicho que creo que ella va a ganar? Vamos a ver estas dos preguntas. ¿Quién tiene más experiencia para dirigir? El 79% de los que votan, los que acaban de votar en las primarias demócratas, dice que es Hillary sobre Bernie Sanders. Bueno, dice que fue secretaria de Estado, fue senadora, consideran que tiene más experiencia para dirigir. Y hay una muy importante que viene a continuación. ¿Quién es más elegible en noviembre? O sea, ¿quién tiene más posibilidad de derrotar al candidato republicano en noviembre? 77% Hillary, solo 22% considera que Bernie Sanders. En ese número, no tengan la menor duda, hay gente que votó por Bernie Sanders, pero considera que Hillary tiene más posibilidades de derrotar a quien sea el candidato republicano. Y en la anterior también, gente que votó por Bernie Sanders considera que Hillary tiene más experiencia para dirigir. Esas dos preguntas últimas son la clave para entender por qué es muy posible, y yo diría que me sumo a esa corriente, que a pesar de lo que ha significado este movimiento de Bernie Sanders, a pesar de que hay que contar con ese movimiento, a pesar de que hay que reconocer que en la base de los votantes demócratas hay cerca de un 30%, yo diría que más, que simpatiza con todo lo que está diciendo Bernie Sanders, con su posición, con su actitud, y que no confía mucho en Hillary, lo vieron ahí. A pesar de que eso tiene que ser incluido en las negociaciones, en la convención, en el programa, etcétera, etcétera. Yo creo que por esas dos últimas preguntas, poco a poco se va a ir imponiendo Hillary. Ya más o menos sabemos lo que va a pasar en Carolina del Sur esta semana, y después viene una gran elección de muchos estados, que yo diría que es decisiva ya. Así que así están las cosas en el bando demócrata, así se han pronunciado durante esta fase los candidatos demócratas que quedan, algunos ya se retiraron y por tanto no los incluimos en esto, con relación a qué hacer con Cuba, pero en esencia es una continuidad de la política de esta administración. Así que terminamos esta semana con este paneo ya de los dos bandos que han dicho con relación a Cuba y cómo están en estos momentos. Solo les digo que la campaña se está poniendo más sucia que nunca antes, sobre todo del lado republicano. Ya hay renuncia. Renunció el director de comunicaciones de Ted Cruz, falsificaron un video de Marco Rubio, falsificaron fotos de Marco Rubio con Obama, han hecho de todo.
se está poniendo a un nivel muy pedestre, aún para los estándares bastante bajos, éticos, de las campañas políticas americanas. Una sola notica que quería agregar. Con esto termino y regreso a la mesa. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y mientras en otras partes del mundo, ya lo veíamos en estos dos primeros momentos de la mesa redonda, tanto en Bolivia como en Estados Unidos, se trata de buscar un camino político a través de las urnas. En otros lugares del mundo, bueno, se está tratando de buscar a través de las armas, y hay, bueno, algunos intentos también de realizarlo a través de los diálogos diplomáticos y políticos como tal. Esa es la realidad de Siria. Sobre ese tema estaremos hablando en los próximos minutos en la mesa redonda, y para ello me acompaña la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, y Leonel Nodal Álvarez, periodista y también analista de temas internacionales. Repito, con ellos dos estaremos analizando el tema de Siria y la incidencia que tiene en la política del Medio Oriente. Estados Unidos y Rusia alcanzan un acuerdo provisional para un alto el fuego en Siria. Así lo ha anunciado este domingo el secretario de Estado estadounidense John Kerry tras una conversación telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Kerry se encuentra en Amán, donde se reunirá con el rey Abdalá de Jordania. Durante nuestra conversación hemos alcanzado un acuerdo provisional, un principio de acuerdo para el cese de las hostilidades que podría comenzar en los próximos días. Aún no está todo hecho, pero puedo anticipar que nuestros presidentes, Obama y Putin, podrían hablar dentro de poco para intentar cerrar el acuerdo. Para Kerry, la única forma de frenar el conflicto en Siria es por la vía política, con un gobierno transitorio sin Bashar al-Assad a la cabeza. Por su parte, el presidente sirio ha asegurado en una entrevista al periódico español El País que habría que impedir que los terroristas aprovecharan la tregua para mejorar sus posiciones y evitar que algunos países como Turquía les enviaran armas. Sobre el terreno, el ejército sirio tiene varios frentes abiertos. Por una parte, continúa su ofensiva contra los insurgentes en el norte del país, en Alepo, y en el sur, en Dera. Además, las fuerzas gubernamentales se dirigen también a Palmira, ciudad patrimonio de la humanidad que se encuentra en manos del grupo Estado Islámico desde el pasado mayo. Algunos que alentaron la guerra, María Elena, ahora están hablando de paz y forzando por un acuerdo y por una tregua. ¿Por qué? En el caso específico de Estados Unidos, ¿por qué conviene la paz ahora? Bueno, depende. Todo depende. ¿Realmente conviene la paz? ¿Qué cosa es un cese al fuego? Bueno, es un acto entre dos ejércitos. Aquí no estamos ante eso. Estamos hablando de dos potencias que están por encima de Naciones Unidas y de todo el mundo, poniéndose de acuerdo para llegar a un alto al fuego. Además, cuando Putin y Obama, que parece ser que son los protagonistas de esta historia, pues lleguen a ese acuerdo. Eso es lo primero que quiero decir. Entonces, estamos hablando de dos potencias. Hoy, cuando preparaba la mesa, me acordaba de mi amigo Miguel Alfonso, excelente diplomático y jurista, que me decía que, bueno, el sistema de Naciones Unidas es el que tenemos, que no era perfecto, pero en ese marco algunos estados son más soberanos que otros. E indudablemente, ¿por qué ahora? ¿Por qué Estados Unidos está interesado? Había una inviabilidad hacia la guerra. Yo te decía, depende. ¿A quién beneficia el alto al fuego? ¿Quién está ganando la guerra? El gobierno. Pero además, estamos en alto al fuego con determinada oposición y los terroristas. Entonces, ¿a quién va a beneficiar que se detengan las acciones? Porque fíjate, van a detener las acciones y se supone que 2 o 3 semanas todavía no se sabe. Y bueno, ¿y qué va a pasar entonces? El ejército no puede combatir, el ejército sirio. Se supone que Rusia no pueda seguir, o van a seguir bombardeando.
Debían seguir bombardeando. Entonces, ¿hasta qué punto hay paz? Bueno, ha dicho el presidente Bashar al-Assad que es importante que los terroristas no usen la tregua para fortalecerse. Sí, pero quien está firmando el acuerdo no es Bashar, es Rusia y Estados Unidos, que son los garantes de eso. Entonces, ¿qué mecanismos? Rápidamente, yo quería decir que voy a decir algunas ideas por un problema de tiempo y que tal vez después todo el mundo va a pensar en eso y más adelante en otra mesa tal vez lo analicemos. ¿Cómo se va a implementar ese cese al fuego? Yo he buscado un mapa. ¿Cuántos grupos hay dentro de ese territorio? ¿Cuántos países fronterizos le están dando armas a esos grupos? Todo el mundo se va a implicar porque fíjate, es un contexto interno muy complejo, muy complejo también en la región, y los aliados de Estados Unidos no están de acuerdo con algunos de los más importantes con la fórmula del alto al fuego. Entonces, ¿por qué Estados Unidos lo hace ahora? Bueno, yo creo que lo viene haciendo desde el 2012, Ginebra 1, Ginebra 2, Ginebra no sé cuánto, y Ginebra. Y entonces, a la vez que se llega al acuerdo, ahora se ha avanzado más, también se dice que, bueno, pues Bashar al-Assad tiene que irse, el gobierno de transición. Pero fíjate, el gobierno está en ascenso, apoyado por Rusia, y se busca, dicen algunos que Estados Unidos ahora tiene una política aislacionista. Yo creo que está utilizando otros mecanismos, que esa no es la pregunta, y otros actores están desempeñando el papel que él no ha podido hacer, porque Obama siempre dijo que no iba a haber no iba a intervenir, aunque otros países de la región lo quieren. Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes van a respetar el alto al fuego? Porque también hay una guerra mediática. Constantemente se está diciendo que Bashar está asesinando, es un genocida, que Rusia está bombardeando edificios de civiles. Entonces, o sea, no se puede ver, Oliver, esto tiene matices, no se puede ver, tiene muchos aspectos, y yo lo ponía aquí A, B, C, D. Bueno, ¿es una forma de debilitar al gobierno y a Rusia en su acción? ¿O realmente tenemos buenas intenciones? Fíjate que los terroristas ahora están utilizando otros mecanismos tradicionales, vamos a decir, como el coche bomba, el individuo con los artefactos, un poco para decir, bueno, bien, yo también puedo ir a las ciudades. ¿Y cuál es la acción? O sea, la guerra informática, esas acciones, ¿qué hacen contra eso? Vamos a firmar el cese al fuego. ¿Cómo tú vas a controlar el terrorismo cuando el ejército no pueda seguir combatiendo a esos grupos? Pero es que existen dentro de la oposición relaciones con esos grupos terroristas, ¿o no? ¿Y quiénes? Entonces aquí viene. Hay contradicciones, ya voy a casi terminar. Entre Rusia y Estados Unidos voy a citar dos. ¿Hay cooperación militar entre ellos dos? ¿Se han puesto de acuerdo para definir qué cosa es la lucha contra el terrorismo? ¿Se han puesto de acuerdo realmente en qué posición va a tener Bashar al-Assad en toda esta situación? Bueno, yo creo que todavía no se han puesto de acuerdo. La ayuda humanitaria está llegando. Fíjate, hay hasta la posibilidad de que esas fuerzas contra el gobierno se aprovechen de esos corredores. Entonces, todo esto lleva a las contradicciones de Estados Unidos, que quiere llegar a ese acuerdo de paz. No es la primera vez que lo dice con Turquía. Turquía es todo lo contrario. Turquía está bombardeando, está diciendo que quiere la guerra, que quiere la intervención. ¿Esa desobediencia a qué se debe? Porque Turquía, como otros países del Golfo, son aliados de Estados Unidos. Supuestamente deben de seguir esa línea. Turquía arriba en Anatolia y los del Golfo, pues tienen agendas propias, porque son aliados, pero son potencias regionales. Y en el caso turco, muy brevemente, es al que me voy a referir, tiene un problema que es el problema kurdo, que Estados Unidos lo está manejando de otra manera. Y por supuesto, Turquía quiere tener un papel más activo, al igual que Arabia Saudita, que desde la primavera árabe hasta la actualidad han tenido papeles, vamos a decir, deslizantes en la región que complejizan aún más el análisis. Sobre ese tema vamos a hablar más adelante, pero Leonel, indiscutiblemente hay un gran signo de interrogación, bueno, dos en español, adelante y atrás, como decía la profesora María Elena, y eso me lleva a preguntarle cómo se ha situado el gobierno frente a este cese al fuego, cómo ha reaccionado, y los diferentes grupos de la oposición, porque si el éxito depende de las posturas que asuman estos grupos. Bueno, en primer lugar, el acuerdo del cese del fuego, es decir, lo que se ha anunciado hoy, o anoche, en las primeras horas del día de hoy, por parte de Kerry, Lavrov no se vio, fue Kerry que hizo el anuncio, es que se han puesto de acuerdo en convocar o hacer efectivo un cese del fuego a partir del sábado o el domingo que viene. Es decir, todavía hay mucho
que reparar o que acondicionar en esta proyección. Hay una cosa interesante, en todo conflicto o en una bronca callejera, el que pide una tregua es el que se siente débil y necesita coger un aire, ¿no? Luego, ¿y quién ha venido pidiendo tregua desde hace ya algunas semanas? El campo de los que han estado apoyando, directa o indirectamente, más de cerca o más de lejos, a las fuerzas, a los terroristas, a los grupos terroristas. Eso se hizo efectivo y se fue haciendo cada vez más evidente después de la intervención rusa. En este conflicto, hoy estuve mirando entre las últimas noticias, en Naciones Unidas, Piñeiro, el hombre que ha venido siguiendo el tema sirio, se expresó una enorme preocupación por la internacionalización que está teniendo este conflicto. Y cada vez la actuación, algo que decía María Elena, el protagonismo cada vez mayor de los agentes externos, de los agentes que no están poniendo los muertos en el terreno, pero sí, de una manera u otra, han estado armando, empujando, defendiendo o protegiendo a una u otra parte. En realidad parece ser que el hecho de que ambas partes, estas dos potencias, hayan convocado, está revelando que hay un cierto equilibrio. Hubo un momento en que Estados Unidos quiso imponer, por ejemplo, cuando la denuncia de las armas químicas y el empleo de las armas químicas, y Rusia logró disuadir y logró desactivar aquella bomba. En la actualidad, los bombardeos rusos fueron inicialmente aceptados, después empezaron a ser cada vez más cuestionados, pero en este anuncio está establecido que los bombardeos seguirán siendo autorizados a las fuerzas del ejército islámico, llamado ejército islámico, a las fuerzas de Al-Nusra y a otros grupos terroristas. Eso está escrito, eso está dicho, eso lo aceptó Kerry también. Y Assad, el presidente Assad, a quien ya no está Estados Unidos diciendo que se tiene que ir antes de cualquier negociación, sino que ya de hecho está admitiendo que puede seguir allí por lo menos hasta que se conozca el resultado de las negociaciones que se quieren emprender después de la entrada en vigor del cese del fuego del 28. Assad dijo, bueno, ya lo dijo aquí se vio aquí en ese pedazo de material fílmico, hay que impedir que esto le sirva para fortalecerse. Y lo otro que dijo Assad es, nosotros seguiremos combatiendo contra los terroristas. Los terroristas están identificados, ellos lo tienen identificado. ¿Dónde será, pudiera decir yo, el cese de fuego efectivo? Bueno, como están reclamando, en las localidades que se han visto asediadas y que no está llegando la ayuda humanitaria. Queda, evidentemente, por resolver el problema de Turquía, que está bombardeando desde el día 12 a los kurdos en la frontera sirio-turca. Kurdos que están actuando contra el ejército islámico y los grupos terroristas. ¿Ok? Entonces, esa es una fuerza que hay que controlar y que está incontrolada todavía. Incluso en contradicciones un poco extrañas con Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Leonel. Bueno, y aquí hay una palabra que es muy usual a la hora de hablar sobre el tema del Estado Islámico y sobre el tema de Siria, de Irak, incluso también, y es los kurdos, el tema kurdo, que decía María Elena que por esa razón es que Turquía decide bombardear. ¿Cuán grave es este problema? ¿Cuán arraigado está? ¿Cuánta incidencia tiene? Yo quería decir algo. Hay algunas cosas que me hubiese gustado comentar de lo que dijo Noval, pero no tengo tiempo. Yo por educación no confío en el imperialismo. No por ciencia. Yo no confío por educación. Y donde dije Diego. Y no es la primera vez que lo puede hacer. Los kurdos son uno de los problemas centrales de esa región, que todo el mundo trata de manipular. Porque muchas veces he explicado aquí que este conflicto tiene un componente interno, uno regional y uno internacional. ¿Qué sucede? El Kurdistán como Estado nunca ha existido. Casi logra nacer después de la Primera Guerra Mundial, pero precisamente es Atatürk, el padre de los turcos, quien, tal vez en su concepción de Estado multinacional, de Estado multiétnico, pues logra que no se cree ese Estado.
Entonces los kurdos mayoritariamente están en Turquía. Pero ¿qué sucede? Que en los últimos años, de la década del 60 hacia acá, ha habido toda una lucha, porque los kurdos han sido muy maltratados. Ya he dicho también que están en Turquía, están en Siria, están en Irak, están en Irán y arriba algunos. Pero después de la guerra de Irak, los kurdos de Irak tienen cierta autonomía. Pero ¿qué pasa con la guerra? Recordemos en la batalla por Kobane, que los turcos no dejaron bajar a los kurdos de Turquía a ayudar a los kurdos sirios. ¿Por qué? Porque se han convertido en un símbolo, son una fuerza importante y los turcos temen que se cree una especie de autonomía, de federación, por eso ellos quieren 10 kilómetros, ellos bombardean, ahí es donde están los kurdos sirios, porque indudablemente desempeñan un papel muy importante y Estados Unidos y sus aliados están tratando, los han ayudado, aunque no los invitaron a las conversaciones, pues sí los están ayudando, porque han sido efectivamente los que más han combatido al terrorismo. Y entonces los turcos no pueden permitir, a su modo de ver, esa alianza además que se ha dado entre el PKK de Turquía y los kurdos sirios. Entonces, ¿por qué es un problema de seguridad nacional? Porque son millones de personas y radican en las zonas más ricas de Turquía. Entonces, esto y es una zona amplia, ¿no? La mayoría de Turquía. Un día creo que lo enseñamos acá en la mesa, otro día podemos traer el mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes debajo una autonomía amplia, plena, pues los de tu país, que son kurdos también, y hay una solidaridad, pues te lo van a exigir y temen que puedan recibir determinada ayuda. Y es por esto que es debido a muerte, y por eso Turquía no está de acuerdo con Estados Unidos, un poco le dice, bueno, pero ¿por qué tú los apoyas? Porque Estados Unidos sí los ha apoyado como apoyó a los kurdos en Irak. Por cierto, Israel también los ha apoyado a los de Irak. Y entonces es un problema de seguridad nacional, porque el día que Turquía o realmente el gobierno tenga una determinada autonomía que apoya al movimiento interno, esto sería muy grave para el gobierno turco. Entonces ahí vienen las contradicciones y es por eso que Turquía constantemente, primero no ayudó a los kurdos y ahora quiere intervenir y quiere la zona de seguridad, porque aquí no hemos hablado de Israel, pero hay una combinación interesante allí en Siria entre las monarquías del Golfo, los intereses turcos y los intereses israelíes que hacen que ese cese al fuego sea muy difícil, más allá de los intereses, de las buenas intenciones que pueda tener Estados Unidos y Rusia, porque son muchos los intereses que se están jugando, desde intereses geoestratégicos, geopolíticos, confesionales y de seguridad nacional, no solo para el poderío estadounidense y ruso, sino también para esas potencias que están reacomodando dentro de Medio Oriente. Bueno, y basándonos en eso último que ha dicho María Elena, Leonel, ¿qué incidencia puede tener el devenir del conflicto sirio en otros? Por ejemplo, me refiero a Ucrania, por ejemplo, al tema de las sanciones con Rusia, porque estamos hablando de potencias que están involucradas en esos otros conflictos. Bueno, ¿O será un pie para resolver esos problemas? El caso de Ucrania me parece que está corriendo por otro carril y no me siento preparado, digamos, para entrar a analizarlo específicamente. Tiene que ver porque hay que acuérdate que en Ucrania los occidentales, la OTAN acusa a Rusia de ser la que ha causado el problema. Y los rusos, con toda razón, en mi opinión, dicen que el problema lo comenzó por la política de hostilidad y de cerco de la OTAN a Rusia, que incluso favoreció el ascenso allí de un gobierno fascista. Los fascistas son reconocidos. Incluso el otro día, en la prensa israelí salió un anuncio, un antisemita declarado, había llegado a ser electo diputado en Ucrania. Hasta ahí llega el problema. Si el fascismo en Ucrania está bien identificado. Ahora, donde sí creo que tendrá y está teniendo, y todo esto está muy conectado, todo este arreglo que se quiere encontrar ahora a una guerra que lleva 5 años, no lo olvidemos, que ha provocado más de 250.000 muertos, según algunas fuentes bastante autorizadas, que ha desplazado a 11 millones de sirios de sus hogares, algunos cuantos millones hacia el exterior, probablemente para que no regresen más, porque va a ser difícil. Es decir, este conflicto que ya lleva 5 años, lo va a cumplir ahora en marzo, ya llegó el momento en que todo el mundo está pidiendo que se arregle. ¿Qué está pasando? Bueno, factores o protagonistas regionales de gran importancia. Arabia Saudita está enredada en esa guerra a la que ha estado financiando, tiene albergados en su territorio, en Riad, a la oposición autorizada a negociar, le llaman el alto comité negociador, que son supuestamente
una oposición moderada aceptada por el gobierno de Damasco para entrar en las negociaciones, y tiene una guerra andando en Yemen, donde tiene ya comprometido más de un año, donde ha bombardeado durante cerca de un año, donde hay más de 9.000 muertos, y tiene, estuve en un análisis sobre el impacto que ha tenido la crisis en la industria petrolera. Por ejemplo, Arabia Saudita quemó este año, en el último año, por la caída de los precios, 100.000 millones de dólares de sus reservas. Tenía 600.000 y se le han quedado en 500.000. Y no puede tener abierto tantos frentes, fíjate, 3 frentes. Está el caso de Irán. Irán se puso de acuerdo con Estados Unidos para el acuerdo nuclear. Y está contribuyendo, aunque no está teniendo un protagonismo verbal, pero está contribuyendo, también quiere y está autorizado a participar en esas negociaciones, cosa que Estados Unidos no aceptaba hace 2 años. Entonces también eso es una buena influencia. Es decir, hay impacto regional importante y siempre queda el riesgo de que un gatillo alegre lo descomponga todo y pueda poner en crisis a esa región que tanto efecto tiene sobre el resto de la comunidad internacional. Bueno, un tema del cual seguiremos hablando, quedan invitados ambos a una próxima mesa redonda y bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos como de costumbre con nuestras imágenes del día, un ciclón en las Islas Fiji que ha dejado allí varios muertos y también decenas de heridos. Tristes imágenes del día. Así nos despedimos, nos vemos mañana en una próxima mesa redonda. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.